Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Estamos ya en la antepenúltima clase que tenemos respecto a este proceso educativo. Estamos ya previos a la parte final. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en contados instantes. Bienvenidos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lisen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos estimados compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Y de inmediato vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes a la tarea que ustedes tienen, a la última tarea de este proceso educativo. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Estamos en la unidad número 5, América Latina y el Mundo Moderno. Vamos a ver el subtema número 3, la Segunda Guerra Mundial, la función de la ONU y la Guerra Fría son los temas que nosotros vamos a desarrollar en el contexto de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, responde las siguientes preguntas. Primero, elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo con sus características. La siguiente actividad dice qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización. Y por último, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Todo ahí tienen toda la información, tienen en el contexto de todo el material que se les ha facilitado, ahí tienen todo el material para que ustedes puedan revisar y aportar las respuestas de cada uno de ustedes en función de las preguntas que se les ha planteado. Recuerden que la presente tarea deben entregar de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de la misma. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que aplicar la rotulación. Obviamente que ya ustedes tienen el ejemplo, el modelo a seguir en la presente actividad que deben de cumplir con los datos que se les solicita. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja y a continuación, una vez que han desarrollado ese tema, desarrollan el contenido de su tarea. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función de la estructura de su tarea, ustedes deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la última etapa de la unidad número 5 con el tema la Segunda Guerra Mundial, la función de la ONU y la Guerra Fría correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de junio del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 16 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación será hasta el 4 de julio del 2025. Ahí tienen toda la información hasta cuándo ustedes pueden aportar esta última tarea, que es con la cual damos por cierre este proceso educativo. Así que sigan cumpliendo, tienen toda la información pertinente en función de las actividades que se les planteó durante todo este proceso como una forma de ayuda, también como una forma de aportarles a ustedes por el esfuerzo y la dedicación que han venido desarrollando. Obviamente, todo, cada uno es un mundo diferente, pero les voy a ayudar, les voy a dar una etapa en la cual ustedes, por favor, traten de igualarse. Todas las tareas que ustedes se hayan, por alguna circunstancia, ahí no hayan dejado de presentar, ya sea de la unidad uno ya sea de la unidad 2 de la 3 de la 4 y de esta última 5 traten de igualarse todas. Una vez que ustedes hayan presentado, yo haré el barrido de la plataforma y les calificaré con la finalidad de que ninguno de ustedes se quede sin su nota, con la finalidad de que ustedes no se queden de año, no tengan ninguna dificultad. Así que por favor sigan presentando, sigan cumpliendo con todas sus actividades y obviamente nos estaremos viendo ya en la etapa final de este proceso educativo. Vamos a iniciar con el proceso de actividades y vamos a ver América Latina y el mundo moderno y vamos a ver un tema bastante oscuro, la segunda etapa oscura de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de la crisis por sí solo.
Estallaron conflictos armados en la Sociedad de Naciones, obviamente que no pudo manejar. Recordemos que la ONU, antes de ser la ONU, era la Sociedad de Naciones. Esta se fundó justamente para tratar de velar y que no se diera otro conflicto como fue la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente su proceso fracasó. No pudo manejar los diferentes conflictos que fueron estallando en diferentes países. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que lo asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban dominar Europa. Dentro de ellos podemos mencionar a Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini por su parte, de igual manera por parte de Italia. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939. Por ahí pregunta de examen, cuando Alemania invadió Polonia. En cuanto al impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945, otra pregunta de examen por ahí, repercutió en todo el planeta cuando intervino Estados Unidos. El hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto, inicialmente con el abastecimiento de azúcar, petróleo, respectivamente. Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. En el marco de la operación Neuland, en Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que apoyaban a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Como sucedió en la Primera Guerra Mundial, acá se aliaron también países y países para conformar dos frentes. Primero el frente de los aliados y luego los países del eje. Los frentes de los aliados, como nosotros podemos ver en el mapa, estaban integrados por Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Grecia, España, mientras que obviamente, los países aliados estaban integrados por Francia, Gran Bretaña y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a su parte, y los países del eje estaban conformados por Alemania y también por Italia. Esos dos frentes se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial, y obviamente que dejó rastros bastante desastrosos que nosotros ya iremos viendo en el contexto del desarrollo de la presente clase. En cuanto a las etapas de la guerra, la victoria de los países del eje durante el año 1939 a 1942, Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germánico soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese entonces la URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, con lo que Estados Unidos entró en la guerra. Los soviéticos resistían al avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban totalmente sitiadas. Eso en cuanto a las victorias de los países del eje. En cuanto a las victorias de los países de los aliados de 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945 se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón se rindiera incondicionalmente. Después de todo este conflicto, obviamente, y de la primera etapa de la sociedad de países, obviamente se fundó la Organización de Naciones Unidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para constituir la Organización de Naciones Unidas en sus siglas ONU. Por eso es que Ecuador es parte de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es la guía para la relación entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 miembros. Sus objetivos son específicamente mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La Declaración de la Constitución de la ONU dice lo siguiente en el contexto: puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a todos a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo. En cuanto a la lucha por la descolonización, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso obviamente se denominó la descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos países, así como las rivalidades étnicas y conflictos territoriales, pues estas fronteras no siempre cumplieron su propósito, especialmente dentro del plano social. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevó a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de negociaciones. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcada por terribles guerras como fueron la de Vietnam y también la de Argelia. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los países, de los procesos fueron pacíficos y también negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con sus luchas, no siempre pacíficas, sus propias reivindicaciones y también poder político. Las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de esos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que han hecho que en algunos casos se desarrollaran como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión de países del tercer mundo por su estado o nivel de pobreza. Después de la Segunda Guerra Mundial y de todos estos procesos que hemos visto a continuación, se desarrolló otro conflicto que no fue armado, sino obviamente fue una guerra desde el punto de vista económico. A este proceso se denominó la Guerra Fría. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con los bloques opuestos encabezados por Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año de 1947 a 1991, periodo denominado Guerra Fría, con los siguientes sucesos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados, uno socialista al norte y otro capitalista al sur.
La Revolución China, desde su triunfo en el año de 1949, la revolución estableció una modalidad propia de socialismo que produjo un gran crecimiento agrario industrial durante los años 50 y 60. La Revolución China influyó ideológicamente sobre el movimiento socialista de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo real. La guerra de Vietnam, a inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia. Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Y por último, la crisis de los misiles de Cuba, algo que estaba un poco más cerca a nuestra realidad y a nuestra geografía. En el año de 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia los Estados Unidos como represalia en 1962. Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles, que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos por los soviéticos. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia de carácter socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista y socialista. Consolidó el apoyo a sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intereses de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de las cuales se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en el campo de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda, cosa que jamás se desarrolló y más bien todo eso sirvió para los procesos, obviamente, de corrupción que existieron desde ese entonces. Esto como una parte de todo este proceso de guerras que se desarrollaron durante esta época, durante el inicio y el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente sobre este tema nosotros vamos a ver un poco más acerca de las actividades que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes durante este conflicto, este segundo conflicto armado que se dio a nivel de nuestro planeta. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se la considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios: el norte de África y Asia Oriental y también el Pacífico. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, los aliados y las potencias del eje, en un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países involucrados. En el contexto de la guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos como el asesinato masivo de personas en campos de exterminio o los famosos campos de concentración. Uno de los más terroríficos, el campo de Auschwitz.
y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de Holocausto o Shoah. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera y única vez en la historia armas nucleares que provocaron la destrucción masiva de dos ciudades y la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki. Dentro de los aspectos y los puntos claves de este segundo conflicto, la Segunda Guerra Mundial, podemos mencionar en primera instancia, inició la Guerra Mundial, fue un conflicto armado que estalló en el año de 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia. Los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, conducidas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados encabezados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. En cuanto a los alcances, involucró a gran cantidad de países de todo el mundo y provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En cuanto a las víctimas, dejó un saldo de entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y también civiles. El fin de esta guerra terminó en el año de 1945 con la rendición incondicional de Alemania, mayo, y Japón septiembre, lo que aseguró la victoria del grupo de los aliados. Eso en cuanto a los puntos claves que podemos mencionar de este segundo conflicto que se desarrolló. ¿Qué bandos se enfrentaron? Los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial fueron justamente las potencias del eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios y estados títeres como Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Checoslovaquia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Esta alianza se formó con la firma del Pacto Anticomintern, desarrollado en el año de 1936 a 1937 y el Pacto Tripartito durante el año 1940. Por otro lado, tenemos los países aliados encabezados por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, junto a otros países y gobiernos como Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria, el RAC británico y algunos países de participación minoritaria y apoyo diplomático. En cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes características. Fue una guerra más devastadora y de mayor alcance internacional de la historia. Enfrentó a las potencias del eje, encabezadas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, con los aliados liderados por Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Comenzó tras la invasión Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición alemana en mayo de 1945 y la rendición de Japón el 2 de septiembre del mismo año. Se combatió en varios frentes que involucraron principalmente dos territorios de Europa y el norte de África, Asia Oriental, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Supuso la aplicación de nuevas tecnologías tanto para el armamento como para el transporte y las comunicaciones, como los radares, el sonar, los aviones de reacción, las computadoras y también las bombas atómicas. Provocó un número de bajas sin precedentes, que se calcula entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles, además de una gran cantidad de heridos. Además, ocasionó la destrucción completa de ciudades de Europa y también del Pacífico. Incluyó la aplicación del plan nazi de exterminio de la población judía europea, que recibió el nombre de Solución Final y causó el holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio, a los que se sumaron otros grupos sociales que también fueron víctimas de este proceso. Una de sus novedades más dramáticas fue el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, que provocaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas y precipitaron el fin de la guerra. En cuanto a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1930 se produjeron algunos hechos que participaron o anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
El contexto histórico era de Gran Depresión, iniciada en el año de 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores liberales y democráticos como el avance del socialismo. El nazismo llegó al poder en Alemania en el año de 1933 e impuso una política de rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmado tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el líder italiano Benito Mussolini invadió Etiopía y junto a Alemania nazi apoyó al bando soviético en la Guerra Civil Española durante los años 1936-1939, lo que afianzó la alianza militar conocida como el Eje Roma-Berlín. El expansionismo alemán derivó en la anexión de Austria a los sudestes de Checoslovaquia en el año de 1938. Los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar a Hitler. Sin embargo, en marzo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que le dejó el camino libre para invadir Polonia. En Asia Oriental y el Pacífico, el Imperio de Japón intensificó su expansionismo militar por iniciativa de los sectores nacionalistas del gobierno que querían crear la gran esfera coprosperidad de Asia Oriental bajo la hegemonía japonesa. En el año de 1931, Japón invadió la región china de Manchuria y en 1937 comenzó la guerra chino-japonesa. En esos años, Japón firmó el pacto anti-Comintern en Alemania que anticipó la alianza militar de Hitler y Mussolini, firmada en el pacto tripartito del año de 1940. Finalmente, vamos a ver las causas de la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron las causas por las cuales se desarrollaron este segundo conflicto, que obviamente fue el más desastroso, el más terrible en relación a la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se debió a diversas razones que pueden resumirse en los siguientes puntos. Primero, los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados de la Primera Guerra Mundial llevó a la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919, que impuso unas condiciones muy severas a Alemania, como la pérdida de sus colonias en África y otros territorios en Europa, la reducción de su ejército y la imposición de reparación de la guerra, que llevaron a una deuda impagable por los países vencedores. El surgimiento del fascismo y el nazismo. Benito Mussolini creó el fascismo en Italia como una reacción contra la actitud de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial, que no debían reconocido la totalidad de las demandas territoriales italianas, a pesar de su colaboración en la Entente. Adolfo Hitler, que se inspiró en Mussolini y creó en Alemania el nazismo, un movimiento nacionalista motivado por el descontento popular ante la humillación del Tratado de Versalles, y que luego de poder, durante la crisis económica de los años 30, ambos movimientos buscaban recuperar las glorias pasadas de sus países mediante la militarización de ambos sectores de la sociedad, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Las tensiones chino-japonesas fueron otro de los detonantes. Después de la Primera Guerra Chino-Japonesa durante los años 1894-1895, Japón se había convertido en la potencia imperial con ambiciones expansionistas en Asia Oriental y el Pacífico. En 1905 venció a Rusia, en 1931 ocupó Manchuria, que pertenecía a China, y en 1937 inició una segunda guerra chino-japonesa que intensificó las tensiones con Estados Unidos en el Pacífico. Y por último, la invasión alemana a Polonia. Alemania inició su expansión territorial con la anexión de Austria y los sudestes y la invasión de Checoslovaquia sin que se desatara una guerra. Sin embargo, en el año de 1939, Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo.
lo que provocó la declaración de la guerra de las potencias europeas occidentales y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Estos son los eventos más importantes que nosotros hemos podido ir observando, que hemos podido ir viendo durante esta etapa de conflictos que se vinieron dando en esta Segunda Guerra Mundial, cómo se fueron desarrollando. Son etapas bastante negras que esperemos jamás se vuelva a repetir, pese a que estuvimos a punto de repetir lamentablemente los fracasos y los errores del pasado en este conflicto que se dio entre Irán e Israel. Entonces, la buena hora que por el momento todo se quedó en calma, en paz. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana en las siguientes clases. Una buena noche, Lisa.